Hermanos, buenos días. Quiero invitarles a que en este día, Día del Señor, dedicado al Señor, demos gracias, reconozcamos, valoremos que el Señor una vez más en su infinita misericordia nos tiene hoy con un nuevo día más de vida. Hoy le queremos ofrecer ese agradecimiento, ese reconocimiento a la misericordia de Dios, porque bajo estas circunstancias tan difíciles de salud que vivimos, créanmelo, yo he visto que Dios tiene una barrera, pone una barrera hacia nosotros para que ese virus no nos perjudique y gracias a Dios porque podemos dar ese testimonio en nuestra vida, en la vida de nuestras esposas, de nuestros hijos, nietos, en fin, de nuestros familiares más cercanos. Y también, ¿no? ¿Por qué no de nuestra familia en Cristo, que es la iglesia? Gracias le damos por la vida del pastor, por la vida de Iraíz, que en esta semana cumplió años, por la vida de los hermanos diáconos, por la vida del liderazgo de la iglesia, que aún en estas circunstancias se está trabajando, hermanos. Estamos al pendiente del desarrollo del trabajo de la obra del Señor. Gracias le damos a Dios porque podemos congregarnos en sentido virtual por la tecnología, por estos medios y estar juntos en armonía, en oración como lo hacemos los miércoles, y le damos gracias a Dios por la vida que nuestro Dios trajo a nuestra iglesia en la vida del pastor Jonathan, que está siendo responsable, que está siempre atento, que está llamando por teléfono. Ese es desarrollar un amor cristiano, hermanos. Le damos gracias a Dios una vez más por este día y que Dios nos bendiga en este culto y nos hable por medio de su palabra. Alabado sea el nombre de Dios y acompáñenme en la oración que vamos a hacer en esta mañana, invocando la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, en cada uno de los hogares en donde estén escuchando y van a escuchar el mensaje de este día. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias por este día más de vida, Señor, por esta semana más de vida. Damos gracias porque tu amor y tu misericordia nuevas son cada mañana. Son desde la eternidad y hasta la eternidad. Damos gracias porque tu fidelidad es grande. Te damos gracias por tu gran cuidado que tienes hacia nosotros y nos cuidas y nos bendices cuando salimos a comprar algo o tenemos alguna necesidad de salir por el trabajo, Señor. A nuestro hermano pastor, damos gracias porque lo has cuidado y lo llevas y lo traes conmigo cuando va camino a la iglesia y de regreso también. En tus manos ponemos este culto, en tus manos ponemos la alabanza que dirigidas por nuestra hermana Iraíz nos conlleva a cantar a tu nombre, a glorificar tu nombre, a invocar tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra que diariamente nos habla en las meditaciones y en las reflexiones que ponen los hermanos. En tus manos ponemos a nuestro hermano pastor para que lo unjas con el poder de tu Santo Divino Espíritu, Señor, para que nos traiga palabra de vida, palabra tuya, Señor. Y a nosotros, danos el interés, danos la inquietud de poner en práctica, de testificar de tu palabra a los hermanos, a los amigos, a los familiares que no te conocen y que necesitan de tu amor. Una vez más te damos gracias y alabado sea tu nombre en esta hermosísima mañana. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Creador sin igual, Él se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y cambió mi rebelde interior. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más
día voy a leer Efesios capítulo 1 del versículo 15 al 21. Y dice: Pablo ora por los efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor de Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Iglesia, continuamos con nuestra serie basada en la carta o en el contenido a los Efesios, como lo hemos ya dicho durante varias semanas, la cual llamamos la Carta Suprema. La semana pasada vimos algunos de estos beneficios, de estas bendiciones que el apóstol Pablo, a través de un himno, quería enseñar a las iglesias y a todos los hermanos y hermanas de aquellas diferentes ciudades en donde se estaban reuniendo y en donde se estaba compartiendo el evangelio. Sin duda, seguramente serían ciudades que ni siquiera o iglesias que ni siquiera conocía Pablo. Y hoy este pasaje y esta porción, esta sección que acabamos de leer, va a ser sumamente importante, sumamente interesante para lo que queremos seguir aprendiendo como iglesia a través de esta carta, a través de esta carta. Y reflexionando en eso en esta semana, pensaba en todas aquellas cosas que Dios nos enseñó a través de esta pandemia. Todas aquellas cosas que sin duda Dios trabajó en nuestros corazones, trabajó en la iglesia en esta pandemia. Tal vez fortalecer su iglesia, fortalecer las familias cristianas, fortalecer aquellos hermanos y hermanas que estaban débiles en la fe, que nos acerquemos y podamos ir al evangelio, podamos ir nuevamente a Cristo, aquellas personas o aquellos que estábamos alejados de Él, para que podamos estar seguros de nuestra fe depositada en Jesús, de nuestra salvación. Sin duda creo que estas son algunas de las reflexiones que podríamos tener a raíz de esto que está pasando en la sociedad. Y me imagino a Pablo escribiendo en esta época, tal vez desde su computadora, esta carta a iglesias contemporáneas como las nuestras. Y sin duda me imagino a Pablo recomendando esta carta para que la estudiáramos en una época como esta. Porque es importante, hermanos, y es necesario recordar, estudiar y aprender lo que el evangelio, lo que su palabra tiene para tu vida y para mi vida, para tu vida y para mi vida. Y hoy quiero que compartamos de esta palabra, de este mensaje, de esta enseñanza, para que tú y yo podamos, como lo mencionamos hace unos momentos, poder reflexionar, entender y seguir aprendiendo lo que aquellas iglesias a las cuales no conocía Pablo, de la misma manera, a nuestras iglesias, a nuestras vidas, reflexionar y aprender de aquellos fundamentos de la fe, de aquellas bases de la fe que la iglesia necesita saber, necesita conocer y necesita vivir y experimentar. Y esta sección que acabamos de leer
que Santi, gracias Santi por tener este tiempo de lectura bíblica. Esta porción que acabamos de leer, vamos a dividirla en 3 secciones, a las cuales he titulado de diferente manera para tener nuevamente una forma mucho más específica de definir, y que ustedes, cuando estén leyendo su palabra y que me estén acompañando a estudiar este pasaje, podamos identificar 3 secciones, y vamos a estudiarlas, vamos a tener esta predicación por medio de esta palabra. La primera sección la titulé la oración apostólica. La oración apostólica, y está del versículo 15 al 16, y fíjense lo que dice: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Las oraciones apostólicas, hermanos, han sido reconocidas en diferentes porciones de la Biblia, en donde los maestros o aquellas personas que tenían una autoridad como profetas, maestros de la ley, el mismo Jesús, daban palabras a sus estudiantes. Muchas de estas palabras eran, en cierto sentido, algunas de ellas eran sus últimas palabras y sus últimos mensajes, sus últimas tareas para sus discípulos. Y bueno, se daban estas oraciones apostólicas, es decir, la persona o el maestro oraba y rendía su corazón en oración y pedía al Padre que cuidara a sus hijos, que cuidara a estas personas que iban a ser guiadas o que iban a ser llevadas o mandadas a algún lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo en esta ocasión está haciendo una oración apostólica. Ya hizo un himno y ahora hace una oración apostólica. Una oración apostólica. Y bueno, esto es muy importante para entender justamente la sección que vamos a ver en este pasaje. Pero chequen lo que dice el versículo 5. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos. Habiendo oído. Hermanos y hermanas, es aquí donde podemos nuevamente corroborar que Pablo no conocía físicamente seguramente a algunas de las iglesias donde esta carta iba a ser dirigida. A los efesios sí los conoció, pero esta carta, lo vuelvo a recordar, lo vuelvo a repetir, no solamente es para los efesios, sino para una comunidad de iglesias. Y lo que dice Pablo de estos creyentes es que he oído de vuestra fe. He oído de vuestra fe, hermanos. He oído de que ustedes son creyentes. Me ha llegado a mis oídos de que ustedes se mantienen en la fe. He oído de que ustedes creen en Cristo Jesús. Qué hermoso es saber de otras iglesias o de nuestra iglesia que se dice: wow, esa iglesia tiene una fe depositada en Cristo Jesús. La fe les caracterizaba a estos hermanos y estas hermanas de aquellas iglesias. Su fe era tan fuerte que había llegado hasta los oídos de Pablo. Pablo les reconoce a la iglesia, a estas iglesias a las cuales iba dirigida esta carta, que su fe era una fe auténtica. Una fe auténtica. Y me imagino algunos de sus colaboradores como Epafrodito, como Tíquico o Onésimo, que seguramente habían estado en esas circunstancias. Lo vimos en la carta de los Filipenses y bueno, ahora en la carta de Efesios. Pablo estaba en la cárcel y seguramente cuando lo iban a visitar sus colaboradores le decían: oye Pablo, ¿qué crees? Dios está obrando bien fuertemente en las iglesias. Las iglesias que tú fundaste ahora han esparcido el evangelio y entonces se han sembrado corazones el evangelio y se han construido comunidades de fe para honra y gloria de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Su fe se les reconocía, su fe era auténtica. Y Pablo les dice: he oído de vuestra fe, he oído de vuestra fe. Algo que siempre Pablo va a distinguir en sus discursos de la fe es que la fe puesta en Jesús, hermanos y hermanas, tiene grandes consecuencias.
Incluso Romanos, la tesis de Romanos, se basa en la fe, en que la fe justifica, la fe salva y la fe nos perdona. Y es por eso que Pablo recalca: vuestra fe, su fe, ha llegado hasta mis oídos. Ha llegado hasta mis oídos. Hermano y hermana, lo mejor que a ti y a mí nos puede pasar es que depositemos nuestra fe en Cristo Jesús. Lo que quería enseñar Pablo a estas comunidades, a estos creyentes en Cristo, es que lo mejor que habían podido hacer era poner su fe en el Evangelio, poner su fe en Cristo Jesús. Es lo mejor que pudieron haber hecho, y es lo mejor que tú y yo podemos hacer: poner nuestra fe en Cristo Jesús. Porque nuestra fe, hermanos, nuestra fe está basada en algo mucho más grande y que no podemos entender, pero que podemos experimentar. Y sin duda, esto es algo trascendente. Recuerdo mucho que hay un festival de música que se llama el Vive Latino. Es un festival de música donde van muchos grupos de rock y es aquí en México. Y recuerdo que un día invitaron al pastor Fermín Cuarto. Él, recordemos que había salido de un grupo que se llama Control Machete. Y era un grupo pues que hablaba muchas cosas, ¿no? Un poco en contra de la sociedad, del gobierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, Jesús lo alcanzó. Y él en este concierto comparte su fe. Y él en este concierto, ya siendo pastor, miles de personas lo están escuchando. Y él dice: lo mejor que me ha podido pasar es creer en Cristo Jesús. Es poner y depositar mi fe en Jesús. ¿Por qué? Porque la gente te va a abandonar. El dinero es pasajero, efímero. Los recursos es algo banal. Las personas te abandonan. Tu misma familia te puede abandonar. Pero cuando nosotros ponemos en Cristo Jesús, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra convicción está depositada en Cristo Jesús, encontramos lo más grandioso y lo más increíble que le puede pasar a cualquier ser humano. Y eso es lo que quiere enseñar Pablo a los efesios, hermanos. Y cuando Fermín Cuarto estaba compartiendo a toda esta gente, lo que le quería enseñar es que va a haber muchos momentos como ese que estaban experimentando, bien padres, súper chidos, súper increíbles para la sociedad o para esta juventud, pero que en algún momento se iban a sentir solos, traicionados, abandonados, tristes y no iban a encontrar la plenitud. Y entonces él les dice: ustedes necesitan conocer a Jesús, nos necesitan a conocer a Cristo. Y entonces algo que distinguía a esta iglesia, a las iglesias de diferentes comunidades de Asia, era su fe. Pero no solo su fe. ¿Qué más dice el versículo 15? También el amor para todos los santos. Dice el versículo también: pero yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos. Así es, su amor para con todos los santos. Esa es la otra característica, hermanos y hermanas, que se les reconocía a estos creyentes de diferentes iglesias. Se les reconocía por su fe y por su amor. No hay amor con más trascendencia que el que yo no puedo vivir en mi fe con Cristo. No hay amor con más trascendencia que el que no puedo vivir por medio de Jesucristo. Yo no puedo amar a mi novia Iraís si no primero he amado a Cristo y me he dejado amar por Cristo.
Ustedes no pueden amar a su familia, no pueden amar a las demás personas si no es a través del amor de Cristo, a través de la fuente de Cristo. Y lo que se les reconoce a estos creyentes y a esta iglesia, hermanos, es que su amor para con los santos, y ahorita voy a ver un poquito más a profundidad para con los santos, se les reconocía porque amaban a la comunidad, hermanos. Amaban al prójimo, amaban al creyente, amaban a toda persona que los rodeaba. Y entonces ese amor se veía, se escuchaba y se hacía visible. Se escuchaba y se hacía visible, hermanos y hermanas. Iglesia. Así debiera de ser lo que produce la fe, un amor incontenible por los demás y por nuestros prójimos. Necesitamos ser capaces de llegar a cualquier persona por medio del amor. Por medio del amor. Hoy lamentablemente, hermanos y hermanas, hoy lamentablemente el mundo le está dando cátedra a la iglesia de cómo amar. Hoy lamentablemente la sociedad le está dando lecciones a la iglesia de cómo amar, de cómo amar. Pero la iglesia, hermanos y hermanas, debería de ser la que dé lecciones a la sociedad de cómo amar y que enseñe a la sociedad a amar a las personas. Pablo reconoce que estos creyentes en Cristo Jesús tenían una fe genuina y amaban a todas las personas. Y cuando hace rato refería que quería explicar lo de santos, no es solamente que amaban solamente a los creyentes en Cristo Jesús. Realmente lo que está haciendo es una figura de lenguaje, pero lo que específicamente está diciendo Pablo es que la iglesia, las iglesias de las cuales había escuchado, amaban a todas las personas, a todos los prójimos, a toda la comunidad, y se les reconocía por eso. Se les reconocía por eso. Fe, amor, y dice el versículo 18: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Pablo también enseña que la oración es algo que fervientemente él practicaba, que él oraba por la iglesia, que él oraba por el crecimiento y la expansión del evangelio. Esto es lo que nos muestra esta oración y esta oración apostólica, hermanos. Ustedes y yo, si hay algo de lo cual debemos de preocuparnos, es porque nuestros hermanos, nuestras hermanas, la iglesia en Cristo, siga cumpliendo el propósito. Lo que a mí me preocupa como pastor es que ustedes y yo sigamos cumpliendo nuestro propósito, y por eso tengo que tener una oración ferviente. Si algo yo en mi pastorado me voy a dedicar es a la exposición del evangelio y a la oración. Eso es a lo cual yo me voy a dedicar, para que ustedes y yo, para que los santos hagamos el trabajo. Y mi oración es que fervientemente ustedes y yo cumplamos el propósito, cumplamos ese propósito. A lo largo de la carta de los Filipenses y los Efesios, la cual hemos estudiado, Pablo nos ha mostrado que si hay alguna inquietud en su vida, es la de que el evangelio se predique, que Jesús siga siendo exaltado y que las iglesias se mantengan en unidad, en amor y en un mismo sentir. Recordamos que eso es uno de los temas que marca Filipenses. Y Pablo ora fervientemente porque el evangelio sea predicado. Hermanos, yo oro fervientemente para que ustedes y yo nos preocupemos por una cosa. Eso es lo que quiere enseñar Pablo. Preocupémonos por una cosa, hermanos: que en este tiempo, que en estas circunstancias, el evangelio sea predicado.
Cristo sea predicado, hermanos. ¿Cuáles creen que deberían de ser nuestras preocupaciones en tiempos como estos? Lo vuelvo a repetir, que Cristo sea predicado, que Cristo sea predicado. Concluyo en esta primera sección con lo siguiente. ¿Cómo se nos reconoce allá afuera? ¿Qué se escucha allá afuera de nosotros, hermanos? ¿Qué se escucha de las iglesias allá afuera? ¿Que somos amorosos y que tenemos una fe genuina? ¿Que somos creyentes en Cristo Jesús, dispuestos a impactar al mundo? ¿O que somos intolerantes, homofóbicos, que no nos ponemos de acuerdo, que nos la pasamos peleando, que no trabajamos como iglesia, que nos la pasamos dividiendo? ¿Qué se escucha de nuestra iglesia, hermanos? ¿Qué se escucha allá afuera de nosotros? Yo les invito, hermanos y hermanas, Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, a que vivamos nuestra fe puesta en Cristo Jesús, y que esa fe que nos alimenta, que nos llena, que nos sobreabunda de su gracia, de su misericordia y de su paz, nos lleve a ser personas que accionamos nuestra fe, que demostramos amor, que somos capaces de curar al enfermo, que somos capaces de llevar comida al que no tiene alimento, que somos capaces de comprarle ropa a aquel que no lo tiene, que somos capaces de ayudar a las personas allá afuera. Pero otra vez, es una consecuencia de la fuente del Evangelio, hermanos y hermanas. La segunda sección, hermanos, la titulé Privilegios del creyente fiel. Privilegios del creyente fiel. Pablo, en esta oración apostólica, como ya lo vimos, habló de que había escuchado que la iglesia tenía fe, que tenía amor para con todas las personas, pero también en esta sección va a explicar Pablo su oración. ¿Qué es lo que quiere que las iglesias conozcan? ¿Qué es lo que quiere que las iglesias sepan de la fe? Sepan de Jesús, sepan del Evangelio, sepan, podríamos decirlo, de esta religión que practican. Y dice del versículo 17 al 19, que lo vuelvo a repetir, la segunda sección la titulé Privilegios del creyente fiel. Versículo del 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento, y el cual la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza. Por la acción soberana de su fuerza. Y hermanos, como lo repito, aquí comienza Pablo a enseñarnos algunos privilegios del creyente fiel, como lo eran estas iglesias. Si tú y yo somos creyentes fieles en Cristo Jesús, estas promesas son para ti y para mí. Son para ti y para mí. El primer privilegio, la primera promesa por el cual pide Pablo en esta oración es espíritu de sabiduría. Dice el versículo 17, para que Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Pablo, hermanos, pide que las iglesias experimenten al Espíritu Santo, que experimenten la sabiduría que solo proviene del Espíritu Santo. Pablo está rogando que las iglesias, hermanos, experimenten los dones del Espíritu Santo. Experimenten los dones del Espíritu Santo. En específico, el de conocimiento. El de conocimiento, hermanos, y el de revelación. Ahora, esto es algo bien importante, hermanos, porque Pablo les quiere enseñar a estas iglesias que su forma
de seguir creciendo en el Evangelio, de seguir conociendo a Cristo, de seguir creyendo, teniendo crecimiento en su fe, es por medio del Espíritu Santo y en especial de los dones espirituales acerca del conocimiento, la sabiduría y la revelación, según nos enseña este pasaje. Esto es bien importante, hermanos, porque lo que significa este pasaje es que ustedes y yo debemos de experimentar al Espíritu Santo y que necesitamos conocerle, necesitamos ser guiados por Él y necesitamos tener esta revelación por medio de Él. Y esto es algo bien importante porque hoy en día, y ahorita lo voy a aclarar un poquito más, hoy en día se escucha mucho acerca de Señor, revélame. Dios, revélanos estos misterios. Dios, ayúdanos a revelarte hoy en día. Revélate de esta manera, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte algo, hermano y hermana. Esa oración es una oración equivocada porque Dios ya ha sido revelado. Y la máxima revelación de Dios es por medio de Cristo. Y por eso Pablo les dice a estas iglesias, en esta carta a los Efesios, si algo ustedes tienen que pedir es que, o yo pido para ustedes, es que el Espíritu Santo se les revele y que cada día abunde más su conocimiento, un conocimiento más profundo, pero no está pidiendo nuevas revelaciones, no está pidiendo nuevas formas de mostrarse Dios, no está pidiendo que ocurran cosas. Lo que está diciendo es, si ustedes quieren conocer a Dios, abunden aún más en su conocimiento pleno, en su conocimiento por medio de Cristo y en una relación personal con Él. Ustedes y yo ya lo habíamos estudiado en otro pasaje de Filipenses. Conocimiento es igual a relación con Cristo. Si ustedes y yo queremos tener el conocimiento que enseña estos pasajes, es cuánto nos estamos exponiendo delante del Padre, delante de Cristo, y cómo está nuestra relación personal con Cristo, hermanos y hermanas. Eso es lo que Pablo quería decir acerca de revelación, de sabiduría y de conocimiento. ¿Cómo está su relación con Cristo? Mi oración es que cada día puedan seguir conociendo más de Cristo, conociendo más de Él, por medio de una relación personal con Él. Y Pablo, hermanos, pide en esta oración que abunden más en el conocimiento de Cristo, que su conocimiento de Dios sea más profundo, porque Pablo está en la cárcel. Pablo en este momento no puede ir a las diferentes iglesias y dar una escuela dominical, dar discipulados personales, dar clases de teología. Pero lo que sí puede hacer es orar. Orar, hermanos y hermanas, para que el Espíritu Santo, para que la iglesia en su relación con Dios y con Cristo le conozcan aún más y más y más y más. Hoy tenemos ustedes y yo acceso a una Biblia completada. Hoy ustedes y yo tenemos acceso a libros que nos pueden ayudar, hermanos y hermanas. Hoy ustedes y yo tenemos acceso a contenido y material que les puede ayudar a nuestras vidas, a mi vida y a tu vida, para seguir creciendo. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, hermanas, necesitamos poner y depositar nuestra fe en Jesús, tener una relación personal con Él. Y eso es lo que nos une a aquellos cristianos del primer siglo a los cuales se les escribió esta carta, y a ti y a mí. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une. Aprovechemos todos los materiales que tenemos, pero sobre todo tengamos una relación genuina y personal con Cristo. Una relación genuina
y personal con Cristo, hermanos y hermanas. Experimentemos esa fe, ese privilegio por medio de Cristo, y que el Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas. Incluso lo he dicho varias ocasiones, una parte fundamental de esta nueva etapa en nuestra iglesia es que el Espíritu Santo, a través de los dones y talentos que ha dado a su iglesia, se active, se desarrolle en ministerios, se desarrollen formas de ministrar a la iglesia, al mundo y a esta sociedad, a través de los dones espirituales que se nos fueron dados a ti y a mí, hermano y hermana. Oro porque nuestra iglesia conozca, crezca y permanezca en una relación personal con Cristo cada día, hermanos y hermanas. El segundo privilegio por el cual pide Pablo en esta oración es una esperanza inquebrantable. Dice el versículo 18, iluminando los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Y quiero decirte algo muy importante, hermano. En este punto de esperanza se une con lo que vimos en el versículo 15 de fe, amor y esperanza. Este tridente, yo lo llamo el tridente teológico de Pablo, se va a mostrar en muchas otras cartas, como en Tesalonicenses, en Gálatas, fe, esperanza y amor. Y Pablo los une en esta sección nuevamente, diciendo que si algo hay que experimentar el creyente o la iglesia es la fe y la esperanza y el amor. Pero bueno, aquí lo vemos nuevamente como un privilegio inquebrantable, una esperanza inquebrantable la que encontramos por medio del Evangelio. Y esto es muy importante, hermanos, y esto es parte de lo que quiere Pablo enseñar. Si ustedes tienen una fe en Cristo Jesús, si ustedes están conociéndole cada día más, deben de saber que tienen una esperanza inquebrantable. Una esperanza inquebrantable, hermanos. No solo quiere que seamos llenos de conocimiento y revelación, sino que también seamos iluminados por esa esperanza. Y dice, iluminando el corazón. Y cuando se refiere al corazón, hermanos, en este pasaje Pablo lo que quiere enseñarnos es toda la plenitud del ser humano. Su razonamiento, su mente, su espíritu, todo. Cuando se refiere Pablo en esta parte a corazón, se refiere al todo. Ilumina su todo. Que su esperanza sea parte de su vida. Pablo, hermanos, quiere recordarles a los cristianos de aquella época que su esperanza no se puede romper. Pero quiero que imaginemos algo. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué Pablo dice que su esperanza no se puede quebrantar, no se puede romper? Los cristianos, hermanos, de aquella época, si bien el cristianismo estaba siendo llevado a muchos lugares y estaba teniendo un auge muy importante, también el cristianismo era mal visto. No era muy bien aceptado. Vivían bajo el reinado y la ciudadanía romana. Y esto implicaba tener al rey de Roma y decir que Dios era el rey de Roma. La iglesia a las cuales fue escrito esto estaban experimentando eso. También las desventajas de no ser tal vez una persona romana. Aquellos que no eran romanos tenían desventajas sociales. Y seguramente los cristianos se enfrentaban a esto. Se enfrentaban también al que el cristianismo era revolucionario, contestatario, empoderaba a las personas. Y esto implicaba que los cristianos y las cristianas, empoderados por esto, revolucionarios, demostrando amor,
vivieran siempre diciendo, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Por qué se conducen de esa manera? Vivían al ojo de todas las personas a su alrededor. Y entonces todo esto era una presión, era una olla de presión. Pero Pablo les dice, esa esperanza es lo que los mantiene. Esa esperanza es lo que hoy hace que ustedes puedan vivir de una manera que demuestren fe y demuestren amor. Esa esperanza, hermanos y hermanas, quiero decirte, hoy de la misma manera que vivimos en un mundo en donde fue confrontado por una enfermedad, por un virus, la sociedad, la iglesia, el mundo está pasando por circunstancias difíciles. Estamos en una pandemia que ha matado a más de 600,000 personas. La iglesia no se puede reunir. Las familias, pastores, hermanos y hermanas han muerto. Y entonces nosotros nos hemos enfrentado a vidas cercanas que han muerto. Muchas personas han perdido sus trabajos. La sociedad y la iglesia van a pasar por crisis económica. Pero, hermanos y hermanas, Pablo dice, tenemos una esperanza inquebrantable, una esperanza que no caduca, que nos ha mantenido hasta este día y en este tiempo. ¿Ha habido pérdidas? ¿Ha habido personas cerca de nosotros que han fallecido? Sí. ¿Hemos estado angustiados? ¿No hemos podido dormir? Sí. Pero Pablo quiere enseñarnos que su esperanza, una esperanza que proviene y es dada por el Evangelio, por Cristo, tiene un poder, una conclusión, una entidad gloriosa. Una entidad gloriosa. Y entonces esta esperanza, así como a los creyentes de aquella época, a nosotros nos mantiene firmes, nos mantiene estables, nos mantiene diciendo, pase lo que pase, mi esperanza y mi fe están depositadas en Cristo Jesús. Necesitamos compartir de esa esperanza, hermanos y hermanas. Necesitamos compartir de esa esperanza. La esperanza no muere, está disponible para ti y para mí, y debe de ser compartida. Entonces ya vimos estos dos privilegios. El privilegio de conocer a Jesús, conocer de los dones espirituales y los cuales se nos han dado a nosotros. También conocer lo que acabamos de mencionar, esta esperanza inquebrantable, esta esperanza que no muere. Y el tercer privilegio por el cual pide Pablo en esta oración es la exclusiva herencia en Cristo. La exclusiva herencia en Cristo, hermanos y hermanas. Dice el versículo 18, ¿cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos? Versículo 18. Y ya hemos hablado, hermanos, en diferentes ocasiones acerca de esta herencia. Acerca de esta herencia que tenemos en Cristo Jesús. No es una herencia terrenal, es una herencia gloriosa, es una herencia eterna. Si Pablo ya lo dijo en el versículo, me parece que vimos la semana pasada, en el 14, menciona la herencia a través de un himno, hoy a través de una oración te dice, ustedes tienen una herencia gloriosa. Esa herencia es la que tú y yo, hermanos, tenemos. Dios nos da, Jesús nos ha regalado. Su herencia es la que nos hace partícipes de esa salvación por medio de su muerte. Que Él nos da vida y nos va a dar vida en un futuro. Nosotros que tenemos ese sello por medio del Espíritu Santo y se nos ha dado esa herencia, creemos que cuando Cristo venga a este mundo,
Ya no va a haber injusticias. Ya no va a haber maldad. Ya no va a haber pecado. Va a haber salud. Y va a haber salvación por medio de Él. Esa herencia es la que nosotros experimentamos. Y hoy parcialmente la vivimos, pero va a haber un día en donde esa herencia se va a hacer visible para todo aquel y aquella que cree en Cristo Jesús. Y el cuarto privilegio que se menciona en este pasaje es el privilegio del poder divino. Del poder divino. Dice el versículo 19, y cual la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza, hermanos. Ahora que nosotros somos hijos e hijas de Dios, se nos ha dado poder. Y ahora, ¿qué es ese poder? ¿Qué es ese poder? Y yo quiero abrir mi corazón y hacer una confesión. Que yo cuando era niño, cuando me enseñaban de estos versículos, de este poder, y a lo mejor no me los enseñaban muy bien, pues yo me imaginaba, no sé, algunas caricaturas como Dragon Ball o alguna de Marvel o de esos superhéroes. Yo no entendía a qué poder se refería estos pasajes, y pues eso era lo que mi pensamiento y mi inmadurez me daba. Pero lo que significa este poder, hermanos, y que ahora lo entiendo mucho más, es el poder del Evangelio para salvar vidas, de muerte a vida. Es ese poder, hermanos, al cual se refiere y que no tenemos que sacar de contexto. No es un poder místico, no es un poder sobrenatural, bueno, sí es sobrenatural, pero no por el humano, sino es sobrenatural por Dios. No es un poder que venga de algo ahí humanista, no, hermanos. El poder que se menciona en este pasaje, el cual el creyente, el hijo y el hija de Dios experimenta, es el poder del Evangelio. Y ahora tú y yo lo experimentamos. Ese mismo poder que hizo que Cristo resucitara de los muertos, es el poder que tú y yo experimentamos en nuestras vidas. Ese poder es el Evangelio, hermanos. Porque el Evangelio es el instrumento de poder de Dios que resucita a los muertos como lo hizo con Jesús. Y lo vamos a experimentar todo creyente en Cristo Jesús. Y ahora este poder no solamente lo experimentaremos en nuestra muerte, sino como lo mencioné, también lo experimentamos. Ahora, fíjense lo que dice Colosenses 1:19. Para esto también trabajo luchando según la fuerza de Él, el cual actúa poderosamente en mí. No es un poder ajeno, hermanos. Si tú has creído en Jesús, si has pasado de muerte a vida, has experimentado este poder. Y este poder es el que nos sostiene también en tiempos como los que vivimos. En tiempos como los vivimos. El privilegio de su amor, del conocimiento pleno, de profundizar en Dios, en nuestra relación personal con Él. El privilegio de su esperanza. El privilegio de conocer esa esperanza inquebrantable. Una esperanza que hoy en día ustedes y yo vivimos en tiempos como este. El privilegio, hermanos, también de nuestra herencia. Tenemos una herencia. Una herencia que va más allá de lo terrenal, lo económico o las propiedades, como lo tenemos aquí en mente y pensamos aquí en mente. No, nuestra herencia va más allá de eso. Una herencia que tiene que ver con el plan de Dios por medio de Jesús, el proyecto de Jesús aquí en la tierra. Y también, hermanos, el privilegio de su poder. Si nosotros hemos pasado de muerte a vida, ha sido por el poder del Evangelio. Y en un futuro
cuando muramos, ese mismo poder es el que nos va a hacer ahora vivir una vida, renacer y resucitar con Dios, con Dios. Concluyo con lo siguiente, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que se escucha allá afuera de nosotros? De la iglesia bíblica bautista Gracia de Dios. ¿Por qué nos reconocen? ¿Por nuestra fe? ¿Por nuestro amor? El cual expresamos de una manera tangible, que se ve, que se siente. ¿Se nos reconoce por eso, hermanos y hermanas? ¿O se nos reconoce por nuestras peleas, por nuestras divisiones? ¿Por qué se nos reconoce? Yo les invito que como Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, como lo mencioné, vivamos en el Evangelio y la fuente y nuestra fe está depositada en Cristo Jesús, para que de esa manera podamos también mostrar amor y se nos reconozca, y no un reconocimiento humano. No, nosotros no queremos eso. Reconocidos por Cristo, por Dios, por Él. Y si la gente dice, wow, qué increíble experimentan el amor para con los demás en la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, es un extra y es una bendición más. Pero yo les invito a que vivamos de esa manera, con amor para con los demás, y que ese amor sea una fuente o un plus, que sea algo que produce nuestra fe depositada en Cristo Jesús. Yo quiero que se nos reconozca por nuestra fe y por nuestro amor sin medida a todas las personas. Hermanos y hermanas, anhelemos conocer más y más a Dios íntimamente. Que nuestras vidas y nuestro reflejo sea conocer profundamente de Cristo y de Dios y de su mensaje. Ese era el deseo de Pablo para las iglesias. Que conocieran estos privilegios, los cuales hoy hemos estudiado y enseñado juntos en este tiempo. Que nuestra iglesia viva con ese amor y con esa fe, hermanos. Que tenga una búsqueda incesante y constante por conocer profundamente a Dios. Y que no olvidemos que en tiempos como estos, nuestra herencia y el poder son los que nos mantienen en días como hoy. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Y la próxima semana veremos y estudiaremos la tercera sección, que sigue a partir del versículo 19, a partir del versículo 19, que lo leímos pero que hoy no lo estudiamos porque amerita un tiempo especial para esos versículos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y continuamos con nuestra serie basada en el contenido de Efesios, la cual titulamos La Carta Suprema. Dios les bendiga. Venimos a alabarte, Jesús. Es por tu gracia, Padre, es por tu gracia que podemos acercarnos hoy confiadamente delante de ti, Jesús. Vamos a decirlo juntos. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar,
justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Quiero despedirnos con una oración, pero antes de despedirles quiero recordarles nuestras actividades. Los miércoles estamos teniendo nuestra reunión de oración a las 7 de la noche. Se está mandando el link por Facebook y por el WhatsApp de la iglesia. Ese link los va a mandar a YouTube y se está publicando el video en vivo. ¿Esto para qué? Para que podamos tener mucho más interacción y podamos comentar en lo que estamos viendo el video algunas peticiones o comentar algunas cosas interesantes que estamos aprendiendo. Les invito a que puedan conectarse los miércoles a las 7. Los jueves también se están reuniendo nuestras hermanas de la femenil a las 6 de la tarde. Yo les invito a todas las hermanas, a las jóvenes también, que se puedan conectar. Se está mandando el link también por medio del WhatsApp. Yo les invito a que se contacten con la hermana Ireri, quien es la encargada de este ministerio. Y los domingos nuestra reunión de las 11, que también se está haciendo la transmisión, digamos, en vivo para que podamos comentar y compartir allí en el link de YouTube. Les invito, hermanos, a que estemos conectados y que podamos estar unidos en este sentir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por tu mensaje, gracias por lo que nos quieres enseñar. Yo te pido que en esta semana podamos experimentar una profundidad de nuestra relación contigo, que podamos, Señor, vivir en amor, en fe, como lo vimos en la predicación, pero que también, Padre, estemos preparados, mi Dios, y que sepamos como tu iglesia que tenemos una herencia y tú nos has dado poder por medio del Evangelio, el cual nos permite, Señor, a nosotros compartir, el predicar, el evangelizar a otros hermanos y hermanas, el evangelizar a nuestra sociedad, el evangelizar a nuestra colonia. Yo te pido que podamos ser de impacto, pero que también, Padre, nos sigamos alimentando como hijos e hijas tuyas, Padre, los cuales queremos aprender y obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre estar unidos como tu iglesia bíblica bautista, gracias de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas.